Matrimonio versus divorcio. La cita bíblica se encuentra en Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoréense en todos los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién instituyó el matrimonio? Dios. Dos cosas que Dios instituye en el huerto del Edén son la base de la ley, son la base que es, a saber, el sábado y el matrimonio. El sábado es la magnificación de la ley de Dios hacia el hombre, y el matrimonio es la magnificación de la ley del hombre hacia Dios. ¿Por qué les digo esto? El sábado es instituido por Dios y reconoce a Dios como nuestro hacedor y dueño y absoluto dueño de todas las cosas, y reúne a la raza humana alrededor de él, adorarlo como es debido, pero en amor. El matrimonio a nivel humano enseña las bases de cómo adorar a Dios. O sea, los padres tienen que ser los sacerdotes de los hijos para enseñarles debidamente cómo actuar en la sociedad, cómo adorar a Dios y quién es Dios. Entonces, la magnificación de la ley hacia el hombre es el sábado, y la magnificación de la ley hacia Dios es la institución del matrimonio. Desde el huerto del Edén está la ley magnificada en estos dos componentes, entre el sábado y el matrimonio. Eso me enseñó el Espíritu Santo. Entonces les voy a decir algo de cómo eran los matrimonios antes. Los matrimonios antes eran bendecidos por Dios, y cuando un hombre tomaba por esposa a una mujer, eran bendecidos por los padres de la esposa y por los padres del esposo. Se establecía un dote. Eso se ve cuando Abraham va a buscar esposa para Isaac, manda a su criado con muchas prendas para dar dotes a sus padres y a la novia. La pareja, cuando se establecía que se le llevaban los dotes, quedaba comprometida. Bueno, la mujer de Isaac se vino enseguida porque como quedaba viviendo lejos, pero cuando era algo cercano y ya se llevaban los dotes y se iba a pedir, o se iba el papá, hablaba con el otro papá y se daba, ya esa mujer quedaba comprometida para casarse con el muchacho que se comprometía. Y el segundo punto es que después de estar comprometidos, que se llevaban los dotes, el hombre iba a preparar lugar. Esto también se ve en Cristo. Cristo como nuestro esposo. ¿Qué está haciendo Cristo? Preparando lugar para su esposa. Bueno, el esposo preparaba lugar, y el unirse ellos duraba de acuerdo a las posibilidades económicas que tenía para preparar lugar el esposo. Otro punto bien importante es que cuando ya todo estaba preparado, el esposo iba a buscar a la esposa, y la mayoría de las veces era en la noche. Y había una especie de procesión con lámparas, música, alegría. De ahí es la parábola de las 10 vírgenes. La ceremonia de casamiento duraba a veces varios días, de acuerdo a la posibilidad monetaria que tenía el esposo, como eso se ve evidenciado en las bodas de Caná, donde Cristo estuvo. Ya por último, la pareja, bendecida por los padres y la comunidad, reconocía la unión, se unían y efectuaban su matrimonio. Después que Cristo muere, como 350 años después, la Iglesia Católica hace unos cambios. Son los cambios de hoy: matrimonio por lo civil y bendecido por un cura o por un sacerdote o por un pastor. La Iglesia Católica en el año 1215, en el cuarto concilio de Letrán, comenzó a hacer los cambios. Hacer cambios de que debían ser bendecidos por un sacerdote que era el que representaba a Cristo, y que tenía que, para que fuera reconocido el matrimonio, ser bendecido por un sacerdote y registrado.
y se terminó de concretar en el Concilio de Trento, en el siglo XVI. En el Concilio de Trento, donde también se dio ley dominical para ese entonces. Y de ahí se estableció el matrimonio en la Iglesia Católica como los 7 sacramentos principales de la Iglesia Católica. ¿Cuándo se adopta acá en las iglesias protestantes? Cuando en los tiempos de la Reforma fue adoptado por los grupos protestantes. En el año 1517, cuando Lutero comenzó con 95 tesis que puso en la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania. Ahora vamos a hablar del divorcio. Nosotros sabemos que estas dos instituciones hechas en el Jardín del Edén, el enemigo las ataca fuertemente porque como son la base de cómo relacionarse con Dios, como son la base de cómo relacionarse los humanos para con Dios y para con ellos mismos, el enemigo los ataca fuertemente. El enemigo ataca fuertemente el sábado, ha puesto algo ficticio, un mandamiento falso impuesto por la Iglesia Católica, que es el domingo, y muchas cosas, diciendo que fue abolido en la cruz, y esto y lo otro, y muchas cosas. Estos dos mandamientos, o sea, el sábado, violar el sábado en la antigüedad al principio era condenado a muerte apedrado. El que encontraban recogiendo leña en sábado, cogían testigos, lo llevaban a los ancianos y lo apedraban fuera de la ciudad. Los que encontraban cometiendo adulterio, fornicación, también eran apedrados. Pero el hombre de eso entonces, aún los que decían seguir a Dios, se habían llenado tanto de maldad contra la mujer, viendo de que Dios no hizo a la mujer inferior al hombre, sino que la hizo como una ayuda idónea, era la ayuda del hombre, era una mujer que salió de la costilla del hombre. El hombre tenía que amarla, el hombre tenía que cuidarla, el hombre tenía, porque es que una cosa es que si Adán hubiese cuidado más a Eva, no hubiese estado pendiente sino de su esposa, porque él fue el que descuidó, y por culpa de Adán, porque el hombre era el que representaba a Dios en la tierra y era el que lo iba a representar cuando los mundos no caídos se reunieran. Al hombre fallar, ya sabemos que el enemigo era el que lo representaba, y eso se evidencia en el libro de Job. Y bueno, no vamos a hablar de eso. Pero entonces, a raíz de eso, de que el hombre pensaba que la culpable del pecado era la mujer, empezaron a tratar mal a las mujeres, a creer que un hombre podía tener hasta 2 y 3 mujeres, pero de que una mujer, como se le daba carta de divorcio, en eso entonces primero era de matar a la persona que infringía el matrimonio, que hacía por ella. Entonces Dios, viendo esto, le dice a Moisés, le da otra ley distinta. Ya cambia eso para suavizar, para congraciarse con la mujer, porque la mujer estaba siendo muy atacada. Primero porque la mujer es más débil que el hombre y era más fuerte el hombre y siempre podía más. Y muchas mujeres resultaban muertas. En eso entonces a veces ni siquiera evidenciaban, porque para hacer eso tenía que haber testigos. Para poder apedrar una pareja que estaba en fornicación, había que haber testigos, llevarlo a los ancianos del pueblo, 3 testigos, los ancianos del pueblo. ¿Qué sucede de esto? Que ya esto se estaba poniendo de castaño oscuro y Dios ha tomado otra medida, que es dar carta de divorcio. Esto se encuentra en Deuteronomio 22, 23, 24. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Nos damos cuenta que ese era el mandato de Dios para los que infringían este mandamiento. Pero eso tenía una clausura, eso tenía que ser con testigos. Y aquí mismo en Deuteronomio
17:6, la palabra dice, vamos a buscar aquí 17:6, dice, por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y sigue ahí diciendo, a mano de los testigos, y lo tenían que llevar ante los ancianos. Entonces los hombres no estaban tomando a veces estos requerimientos de Dios, y Dios estaba viendo de que las mujeres estaban siendo masacradas por los esposos, y es cuando viene y le dice a Moisés que tenían que hacer un acta de divorcio. ¿Para qué? Para guardar a la mujer, porque como ella era más frágil. ¿Cómo se hacía el acta de divorcio? Estuve investigando. Un acta de divorcio duraba aproximadamente una semana, o quién sabe, de pronto más, de acuerdo a lo que el escriba o a lo que el juez tuviera, los casos que tuviera. El hombre tenía que pagar el juez o tenía que pagar el escriba que escribiera el acta de divorcio. En ese tiempo, en ese lapso de tiempo, el hombre no podía maltratar ni echar de su casa a la esposa, porque era otra cosa. Antes de que se diera el acta de divorcio, sino que era condenado a muerte, los hombres cogían y echaban a sus esposas sin ropa y sin nada de su casa, y en la vergüenza, para que todo el mundo se diera cuenta de que era una cualquiera, y la echaban de la casa, por ahí un dicho, una mano adelante y otra atrás, sin nada. Y esto era pecado delante de los ojos de Dios, porque delante de los ojos de Dios todos pecamos, y el hombre no es más que la mujer. Y la carta de divorcio, ahí mismo en Deuteronomio 24:1, vamos a buscar la evidencia de que después de eso, Dios él mismo el que le dice a Moisés de la carta de divorcio. En Deuteronomio 24:1 y 4 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Oiga lo que está diciendo la palabra. Pero si la aborreciese este último y le escribiese carta de divorcio y se le entrega en su mano y le despidiera de su casa, o se hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido volverla a tomar. Aclaro que la Biblia dice, Cristo dice en el Nuevo Testamento, por la dureza de vuestro corazón fue permitido dar carta de divorcio. Pero lo que quiero decir aquí es que la carta de divorcio se daba, Dios permitió esto y vino y fundamentó esto, le dio a Moisés que hiciera esto, fue para darle chance a la mujer que no fuera maltratada, que no fuera matada por su marido, que no fuera dejada desprotegida sin nada. ¿A dónde iba a coger una mujer sin nada? Entonces, al darle carta de divorcio, eso duraba a veces una semana, a veces 15 días, porque de pronto el escriba de la ciudad o el juez de la ciudad estaba ocupado con otro asunto. El esposo tenía que pagar esto, tenía él que firmarlo y entregárselo a su esposa. Nótese que aquí dice, no se echa a la mujer hasta que no tenga la carta de divorcio, y se le da la carta de divorcio para que ella salga libre. Otra cosa, los fariseos y a estos hombres le daban carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa, por si no sabía cocinar, por si hablaba mal, por si no les agradaba, pero por lo único que es permitido aquí es por un acto indecente. Este acto indecente, hay Biblias donde lo dicen más claro, que dice que es por fornicación, que era cuando la mujer no se dejaba con su marido, pero por la calle tenía un amante. En consiguiente, aquí se habla de la mujer porque era el ser que tenía menos potestad para hablar, no podía esto, y el hombre se enseñoreaba de ella. Pero el hombre también pecaba, porque si el hombre tenía a otra mujer fuera del matrimonio, también era pecado. Fue permitido por Dios, pero esto les servía a ellos de mal, porque todos los que tenían varias esposas sufrieron. Si no, pregúnteselo a Jacob y pregúnteselo a Abraham cuando también toma pagar la cepa. El problema que se le formó a este hombre por tener dos mujeres. Entonces, lo que Dios instituyó, por eso dice, no lo cambie el hombre, una esposa para su marido, para que la unión sea perfecta, para que Dios se manifieste en ese matrimonio, los hijos
crezcan y fundados en el amor de Dios, llevemos a esos hijos, a esa familia, el hombre como cabeza de hogar y la mujer impulsando el hogar, que por eso es que la mujer es corona del esposo, porque a veces nosotros somos más toscos que ella, y hasta el día de hoy, nosotros creemos que las mujeres son menos que nosotros. Aún en las mujeres está implantado el machismo. Y piensan y se hablan entre ellas mismas de una mujer de la otra. Se degradan ellas mismas porque hasta ellas son machistas. Pero delante de los ojos de Dios somos iguales, porque la mujer fue sacada de la costilla del hombre. O sea que es carne del hombre, es igual al hombre. Una cosa que tiene distintas funciones. El hombre representa a Dios por ser varón, pero la mujer es ese complemento que hace que a veces muchos hombres se conviertan al Señor, porque hay un dicho que dice: cuando la mujer es virtuosa, coge a un mendigo y lo convierte en un rey. Su matrimonio prospera. Pero cuando la mujer es infausta y malvada, coge a un rey y lo vuelve en un mendigo. Así que la mujer desenvuelve un papel importante, y a todas las damas que están ahí, que Dios las bendiga, porque ustedes son importantes. Y Cristo no desecha a las mujeres. Si nosotros nos ponemos a ver, las únicas que quedaron fue el apóstol amado así de lejos y las mujeres, porque las demás remanentes se fueron, los demás apóstoles se fueron. Pedro, que decía: Señor, yo, Pedro también se fue. El único que quedó fue Juan y las mujeres. Y a la primera que se le aparece Cristo después resucita es a una mujer. Entonces nos damos cuenta que Cristo no retira a las mujeres ni dice que las mujeres no son importantes. Al contrario, para Cristo son súper importantes. Otra cita bíblica que corrobora lo que está escrito aquí: a la mujer, cuando el hombre la despedía por la dureza de su corazón, si llevaba carta de divorcio de su esposo, dice la Biblia, no lo digo yo, le era permitido casarse con otro hombre. Lo que no era permitido era de que después que el hombre la despedía, entonces ahí sí le iba a ver bonita, porque eso sucede, de que cuando la tenemos en la casa la vemos fea y vemos a la de la calle bonita, y eso no es pecado para nosotros, pero que ella haga cualquier cosa y si hay pecado. Entonces el hombre quería volver a la esposa que ya se la había, por su acto se la había entregado a otro. Ya la Biblia dice que no podía porque la había envilecido. Cristo lo corrobora. Vamos a buscar en Mateo 5, 31 y 32. Cuando Cristo viene, eso está vigente, y de que yo creo que se está cometiendo una injusticia con ciertos hermanos, ya puede ser varón o puede ser hembra. Hay hermanos que cometen la fornicación y la otra persona decide romper el vínculo. Recuerde que el que adultera es el que rompe el vínculo, pero el que está viviendo con la pareja y no coincide en dejarse, sino que tiene relación con otra, está fornicando. Son dos pecados distintos, parecidos pero distintos. Entonces, ¿qué pasa aquí? El que rompe el vínculo es el que se siente afectado porque la otra persona está fornicando, pero el fornicario es condenado. En la Biblia leo que el único pecado que no se puede perdonar es el pecado contra el Espíritu Santo, o resistirse al Espíritu Santo. La persona que todavía se enamora y esto, nunca va a perder ese deseo, porque en su carne está de formar un hogar. Cuando ve una pareja feliz y dice: yo no puedo ser feliz, o pues no puedo porque cometí una fornicación y mi pareja me dio carta de divorcio, me echó de su vida y yo no me puedo casar para poderme salvar. Pero entonces se está quemando, la persona se está quemando por dentro. Ay, si yo tuviera mi pareja, ay, y ese hermano que me gusta o esa hermana que me gusta. Y por eso muchas personas se van a perder. No fue el plan de Dios de que esto sucediera, pero a raíz del pecado sucede esto, y a raíz de que el enemigo ataca los hogares sucede esto. Y la persona se siente afectada, a la que recibe de que la pareja que ama le es infiel, y decide romper el vínculo matrimonial. Y el que rompe el vínculo matrimonial es el que adultera. Adulterar es cambiar el orden de las cosas. Y yo aquí me di cuenta que el único pecado que no es perdonado delante de los ojos de Dios es resistirse al Espíritu Santo.
O sea que la persona, ya sea la mujer o el hombre que ha cometido porneia, ha sido prostituto, prostituta, tener relaciones con otras personas que no es su esposo, puede por la misericordia de Dios salvarse. Mi suegro, que en paz descanse, un anciano de iglesia, era un hombre que no tenía dureza en su corazón. A veces se portaba más que una madre. Este señor trabajaba en el centro y él sospechaba que la esposa se andaba con otro y un día se le vino atrás cuando ella iba a llevarle la comida donde él trabajaba en una oficina, cuidaba una oficina por la bóveda, allá en el sector amurallado. Y él se le vino atrás escondido, cerró la oficina, se le vino y la ha encontrado abrazada hablando con un hombre antes de coger bus. Él no fue capaz de decirle nada. Él dice que se puso a llorar y se devolvió llorando y empezó a orar. Y en su amor que le tenía a su esposa no fue capaz de dejarla. Él me dijo eso y ese hombre lloraba. Me dice, yo no fui capaz de dejarla porque esa fue la mujer que Dios me dio. Tengo mis hijos con ella. No quería romper mi hogar, no quería destruir mi hogar. La amaba porque aún ella murió y yo nunca había visto un entierro donde todo el mundo llorara. Ella murió primero que él. Y en realidad ella al principio era una persona semiconvertida. Con el tiempo llegué a reconocer de que este hombre de Dios estaba de acuerdo con lo que Dios había establecido. Lo que Dios unió no lo desune el hombre. Tanto así que con el tiempo la mujer, no sé si se enteró, no sé, pero ella llegó a cambiar, llegó a convertirse de verdad a la iglesia y si se convirtió de verdad, dejó sus malos hábitos. En mi vida he visto 2 personas muertas y esa fue la segunda persona que vi en su cajón y tenía una cara como que iba dormida y feliz, iba sonriente porque había aceptado antes de morirse a ese Cristo de la gloria que le iba a resucitar cuando Él venga. Y este señor cuando se despidió todo el mundo lloró, esto fue terrible. Mateo 5, 31, 32 dice la palabra de Dios, dice, también fue dicho, está hablando Cristo, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, escúchese, hace que ella adultere. O sea, el que repudia a su mujer porque no sabe cocinar, porque le habló mal un día, porque camina maluco, porque ya se puso vieja, porque ya está arrugada, porque esto, porque lo otro, porque ya porque nos volvemos unas personas malas contra la persona que Dios nos da como ayuda idónea, aquellas que criaron sus papás y nos las dan a nosotros ya criadas para que te lave la ropa, para que te limpie la casa, para que te haga la comida, para que hagas cinco trabajos en uno. Mientras tú vas a la empresa y haces uno solo y vienes cansado, y ella cuando viene te quita las botas, si es amable, te quita las botas, mi amor, ¿cómo te fue? Te da un abrazo. Y esa mujer en el día trapeó, atendió al niño, cocinó, hizo a veces 3, 4 trabajos al mismo tiempo, y tú vienes a veces y le dices, tú no haces nada, ¿quién que trabajo soy yo? Somos tan malos con ellas. Y gracias a ella se mantiene la sociedad. Cuando una mujer es virtuosa, es la que hace que la sociedad se mantenga, porque ella es la que está pendiente de sus hijos y los lleva a los pies de Cristo. Si no, pregúntenselo a María, que fue la que instruyó a Cristo aquí personalmente y le enseñó todo, y cuando lo llevaron a la iglesia, Cristo sabía de todo, aunque él tenía su inteligencia natural porque era Dios, pero para que todo fuera como era debido, Cristo tenía que ser instruido por su madre. Las madres instruían a sus hijos y eran los que los llevaban por el buen camino. Las madres imperfectas, los hijos imperfectos, pero las madres perfectas llevaban a sus hijos a los pies de Cristo y a ser buenas personas, a reverenciar a los demás y a reverenciar al Creador. Aquí Cristo está diciendo que le da carta de divorcio a la esposa por cualquier cosa hace que ella adultere. Al casarse con otro, ya rompe el vínculo familiar con el que vivía, pero ¿por culpa de quién? Del esposo. Todavía eso se está dando. A veces nosotros buscamos 1000 y una manera para tratar mal a nuestra esposa
Y resulta que si tú amas a tu esposa o si tú te amas a ti mismo, es que te pones a pensar, si Dios hizo a la mujer de nosotros mismos, así como te amas a ti mismo, que te quiere ver bonito, quiere ver bonita a tu esposa. Vi un escrito del pastor del dominicano, que siempre mienta a Menche, su esposa. Arnaldo Cruz. Dice, me critican mucho porque le doy tanta prioridad a mi esposa que para donde voy me la llevo, que en cada prédica la miento. Y él dice, ¿cómo no la voy a mentar? Si cuando yo voy a predicar ella está pendiente, si estoy bien vestido, ella me plancha mi ropa, ella está pendiente de mí, mejor dicho, ella es la que lo mantiene bonito. Y hay un dicho mundano que dice, cuando el caballo está bañado y bien ensillado, no es por el caballo, sino por la dueña del caballo. Y no estoy hablando de caballos, dice el dicho. Arnaldo Cruz reconoce que su esposa dice, ¿cómo no voy a hablar de mi mujer? Si gracias a ella, mejor dicho, soy lo que soy. Ella es la que me impulsa, ella ora por mí, ella hace esto, ella está pendiente de mi agenda, de todo. Entonces yo tengo que no idolatrarla porque ella no es Dios, pero sí amarla para que ella se sienta amada y nunca voltee a ver a otro hombre. Pero cuando usted empieza a maltratar a su esposa, no, porque mira ya cómo se puso, bien maluca que está. Y empieza a verla maluco, ella se siente rechazada. Y va a venir otro galán que va a meter el enemigo. Y va a intentar quitar a tu esposa. Y ella va a terminar en pornella, por culpa tuya, por culpa mía. O viceversa, la esposa ya ve maluco al esposo y es rechazado por su esposa de continuo. Y entonces ahí el hombre, el enemigo le pone una mujer hermosa donde trabaja, que le dice, ay, es que estás lindo hoy, tú sí trabajas, a mí sí me gustaría tener un marido así, ¿qué tal? Y terminan en pornella. Mis hermanos, amemos a nuestras esposas para que ellas no se vayan a fornicar. Dios instituyó el matrimonio, no seamos duros de corazón. La persona que fornica sí se puede volver a casar porque no hay pecado que no se pueda perdonar. Porque para eso está la misericordia. Dios los bendiga.